epidemiológico de enfermedad pericárdica. Bueno, estas es algunas imágenes de Barrios Altos, la Plaza Italia, de Iglesia Santana, Girón Junín, la última cuadra antes de la Plaza de Santana, al frente estaba la Casa Barco, que se está cayendo a pedazos, el Monumento de Raimondi, el interior del convento de los Descalzos, y acá el puente por donde se cruzaba para llegar a este convento, ¿no? Lugares que lamentablemente algunos, como el Girón Junín, la Plaza Italia, pues ahora es más que un desafío circular por ahí por la delincuencia que hay. Ojalá que el barrio mejore en un tiempo. Entonces, cuando hablamos de enfermedad pericárdica, tenemos que recordar que la manifestación principal es el dolor torácico. Entonces, cuando hablamos de dolor torácico, estamos ya dentro de un escenario clínico en el cual el diagnóstico diferencial con muchas enfermedades cardíacas, una buena parte de ellas letales, pueden estar ocasionando el síntoma. De las etiologías, probablemente la más importante es la enfermedad coronaria, en virtud a la prevalencia mundial y en virtud a que si es un síndrome coronario agudo, en la primera hora la mortalidad es aproximadamente 50%. Son los pacientes que no llegan al hospital. Pero hay enfermedades no coronarias que también pueden poner en riesgo la vida del paciente, a veces de forma inmediata, y también producen dolor torácico. Cuando hablamos de dolor torácico, un porcentaje muy importante de los ingresos por emergencia acuden por dolor torácico. Casi la mitad es sospecha de síndrome coronario agudo, pero lo que preocupa es que hay un porcentaje no despreciable, casi 10%, que son dados de alta estando con infarto, porque el diagnóstico fue confuso, porque no se hizo bien el ensayo semiológico, y después el paciente regresa, a veces ya infusiones vitales, porque hizo muerte súbita en la casa. Entonces, la valoración inicial de los pacientes con dolor torácico en emergencia, si revisamos que probablemente cuando han hecho la clase de enfermedad coronaria, les han mencionado, en los primeros 10 minutos yo ya debo tener por lo menos historia, examen focalizado y un electro. Haberse tomado los biomarcadores séricos y idealmente ya haber hecho la orden o ya debe estar tomando la radiografía de tórax. Nosotros estamos en este punto en que tenemos que hacer nuestra historia y un examen físico preferencial. Anoche encontré una referencia muy reciente de un score que están desarrollando para calificar cuando el derrame pericárdico es ya potencialmente amenazante a la vida, y vamos a ver que muchos de los parámetros con examen clínico, examen focalizado, se pueden registrar. Entonces, si empezamos con la historia, es fundamental en el paciente analizar las características semiológicas del dolor, es decir, la forma en que éste se inicia, la duración del mismo, cuán intenso es, dónde se localiza, qué irradiación tiene, es un dolor de características pleuríticas, o sea que aumenta con la tos, con la expiración, con el decúbito, que es el dolor pericárdico. Pero tener presente siempre que la presencia de síntomas vegetativos asociados o disnea asociada anuncian severidad del síntoma. Y luego de tener una idea exacta del tipo de dolor, es importantísimo indagar factores de riesgo conocidos. Como mencioné, lo más peligroso es la enfermedad coronaria, entonces buscar factores de riesgo coronario: hipertensión, diabetes, tabaco, dislipidemia, antecedente familiar. De las causas cardíacas, a la cabeza, la más peligrosa y prevalente enfermedad coronaria. Pero tenemos nosotros causas vasculares, como la disección de aorta y la embolia pulmonar, que también son potencialmente letales. Entonces, cuando yo enfrente a un paciente con dolor torácico en emergencia, debo tener presente enfermedad coronaria, disección de aorta o embolia pulmonar.
El dolor torácico asociado a estas tres condiciones tiene características diferenciales. El dolor coronario aumenta con el esfuerzo, calma con el reposo. La embolia pulmonar es un dolor de inicio súbito, se llama disnea, incapacitante. Dolor tipo punzada y disnea, pero incapacitante. Y la disección de aorta más bien es un dolor migratorio que empieza en la región anterior del tórax, irradia al cuello, hacia la espalda, región interescapular, región lumbar, y dependiendo del tipo puede llegar incluso hasta la calle interna de los muslos, simulando un cólico nefrítico, pero es una disección de aorta. Las enfermedades pulmonares, bueno, un neumotórax espontáneo, neoplasias, neumonías, florecías, bronquitis también andan dando torácico, pero es definitivamente muy diferente. Y el escenario, pues, si es una neumonía, una bronquitis, hablamos de manifestaciones generales asociadas a fiebre, malestar general, escalofríos, que no se presentan ni en el infarto, ni en la embolia pulmonar, ni en la disección de aorta. En cambio, la pericarditis, como itis, puede haber inflamación, manifestaciones generales. Topográficamente, los problemas del tubo digestivo, empezando por un espasmo de esófago, un síndrome de Mallory-Weiss, el desgarro de la mucosa del esófago, una úlcera péptica, una pancreatitis, enfermedad de vías biliares, dolor referido, pueden irradiarse en la región precordial y simularnos un dolor de causa cardíaca. Comprenderán ustedes por qué ese 2 a 10% que se muere en casa son los que nos confundimos con un problema digestivo y mandamos a la casa al paciente y después vienen los deudos a preguntar qué pasó. Existen problemas ya menos peligrosos como la osteocondritis, este es frecuentísimo en personas jóvenes, usualmente asociados a situaciones de estrés, tumores de pared torácica, síndromes conversivos, frecuentemente también con personas que tienen pues temperamento ansioso, que frecuentemente tienen crisis de pánico o han tenido algún antecedente respiratorio, ahí mismo a veces sienten un dolorcito y piensan que es el corazón y lo peor que se van a morir en ese momento. Alguna vez hemos tenido casos de herpes zóster antes de aparición de las lesiones cutáneas características, dolor por la inflamación neurítica que conlleva este síndrome, confundirlo con dolor coronario. El paciente fue enviado del sur del país a Lima con todo una médico acompañante, enfermera, un paciente famoso, y cuando llegamos encontramos que era un herpes zóster. Y el médico decía, por favor, di que es coronario. Le digo, ¿cómo que ya que es coronario si es un herpes zóster? Sí. Entrando en tema, la enfermedad pericárdica es la patología que afecta al saco pericárdico. Como saben ustedes, es una bolsa que aloja el corazón, permite el paso de los grandes vasos, las venas pulmonares, aorta, carótidas y la parte inferior, la vena cava inferior, aorta, esófago, perdón, no, aorta descendente, esófago. Y vean ustedes que el saco pericárdico está compuesto por dos hojas. La hoja visceral, que es una sola capa de células mesoteliales, con tejido graso, como vamos a ver después. Cuando hablamos de aorta, es aorta ascendente. La aorta descendente es esta pericárdica. La hoja parietal, que es mucho más gruesa, aproximadamente 2 milímetros, tiene una capa mesotelial y otra de colágeno y elástica, y entre ellos hay un espacio virtual que contiene más o menos de entre 15 y 35 centímetros cúbicos de fluido, lo que permite el frote, el roce del pericardio visceral con el pericardio parietal.
Si recordamos que por día tenemos de 80.000 a 110.000 latidos, comprenderán lo importante que es este fluido para que no tengamos una inflamación pericárdica permanente. Esta es una pieza anatómica de un paciente que lamentablemente falleció y vean ustedes el pericardio es esta membrana muy gruesa. Aparentemente lo que llevó a la muerte incluía inflamación de pericardio. Acá tenemos tractos de fibrina, evolución de la enfermedad, probablemente hacia una forma constrictiva. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Hay zonas en donde hay mucha grasa, en la región anterior y en la región lateral posterior prácticamente está el miocardio debajo de la hoja visceral. Aquí la diferencia, este es el pericardio de los segmentos anteriores. Tenemos la hoja mesotelial aquí, tejido graso, si es la zona anterior, y en las zonas posteriores prácticamente el miocardio adyacente a la hoja visceral. En cambio, el pericardio parietal, tenemos acá la capa mesotelial arriba y colágeno y elastina la capa fibrosa. Efectivamente hay diferencias entre la hoja parietal, la hoja visceral, en la región anterior y la región posterior del pericardio. Aquí los repliegues que fijan el saco pericárdico a la pared anterior del tórax. Aquí se ha retirado la pared anterior del tórax. Y vean ustedes que la región anterior del corazón tiene una gran cantidad de tejido graso. En la actualidad se está haciendo estudios de cuantificación de esta grasa epicárdica y se sabe de que a mayor grasa epicárdica, definitivamente la posibilidad de desarrollo de enfermedades cardiovasculares es más prevalente. Todavía no está en uso clínico, pero ya hay estudios bastante interesantes al respecto presentados en los eventos recientes de la especialidad. Aquí sacamos el corazón y nos quedamos con los orificios de las venas pulmonares, la aorta descendente, como les decía, la vena cava inferior, la aorta ascendente que sale del saco y por detrás baja hacia el esófago, el seno transverso, el seno oblicuo. Aquí este es un corte que nos muestra la diferencia que hay entre los segmentos anteriores, donde está el ventrículo derecho, que tiene paredes trabéculas gruesas, más delgadas, y la zona posterior, que contiene menos grasa. El ventrículo izquierdo, vean ustedes, trabéculas finas y la pared es mucho más gruesa. Estas son piezas anatómicas, acá la secuela de una inflamación de pericardio bacteriana, una pericarditis piógena, todo esto es acúmulo de fibrina. Esta es una inflamación a consecuencia de una neoplasia. Vean ustedes que el componente hemorrágico es lo que diferencia de una no neoplásica. Y aquí, si observamos, hay un engrosamiento muy importante tanto de la capa visceral como la capa parietal, secuela de una inflamación aguda, recurrente o crónica que forma lo que se llama la pericarditis constrictiva, que es otra de las formas de presentación de los síndromes pericárdicos. ¿Cuáles son las funciones del pericardio? Fija el corazón en el mediastino, reduce la fricción del corazón y los órganos vecinos, lubrica y facilita los movimientos de rotación y traslación del corazón durante el ciclo cardíaco, es una barrera frente a procesos infecciosos y neoplasias, tiene que ver con la distribución de fuerzas hidrostáticas en el corazón, previene dilatación aguda del mismo y tiene que ver con el acoplamiento diastólico entre los ventrículos, es decir, de que la diferencia de presiones existentes en las cavidades no haga que una cavidad pues reciba más volumen que la cavidad vecina, porque los volúmenes deben ser similares. Cuando hablamos de presentaciones clínicas, vamos a ver que constituyen pues todo un desafío, porque tenemos casos de dolor torácico agudo,
en donde la característica es un dolor que aumenta con la tos, con la inspiración, con el decúbito, y frecuentemente el paciente desarrolla una posición antálgica, está inclinado hacia adelante. Podemos tener síndrome de insuficiencia cardíaca cuando el paciente tiene derrame pericárdico que aumenta la presión intrapericárdica y limita el llenado de los ventrículos, de las aurículas. Esto hace pues que se estanque la sangre en el lecho venoso pulmonar o lecho venoso sistémico y aparecen los síntomas. O en estadios avanzados, la pericarditis constrictiva también es una causa de insuficiencia cardíaca predominantemente derecha. Podemos tener colapso hemodinámico en los casos de taponamiento cardíaco. Si no se evacúa el fluido intrapericárdico, podemos perder al paciente. O ser un diagnóstico desafiante. Cuando hay asociación a enfermedad miocárdica primaria, lo que es uno de los tipos es la cardiomiopatía restrictiva, en donde los síntomas son prácticamente similares de una pericarditis constrictiva, y no reconocer la presencia de cardiomiopatía restrictiva significa mandar al paciente a hacer operaciones, a una pericardectomía, y luego de la cirugía el paciente sale igual o peor de lo que ingresó a esa operación. Y finalmente, podemos tener casos de muerte súbita en casos de ausencia parcial congénita del pericardio, en donde una herniación de la aurícula derecha puede producirnos un shock obstructivo y terminar en muerte súbita. Este caso es muy raro y la radiografía tiene una forma característica como la que les muestro aquí. El corazón está muy desplazado hacia la izquierda, incluso algunos lo comparan con la cabeza del perrito de los dibujos animados de Snoopy. Y cuando vemos la resonancia, el corazón está o cualquier técnica de imagen, una tomografía, una resonancia, el corazón está desplazado en sentido posterior y hacia la izquierda, por ausencia del pericardio. Tenemos entonces una diversa gama de síndromes de presentación clínica. Obviamente, para el semiólogo, para el internista o para el especialista es un desafío. ¿Cuáles son los síndromes pericárdicos? Mencionamos ausencia congénita de pericardio, empezando desde el nacimiento, pericarditis aguda. Perimiocarditis o miopericarditis es cuando, asociado a la inflamación pericárdica, tenemos compromiso secundario a la inflamación pericárdica por vecindad o un compromiso primario del miocardio que se extiende al pericardio. La inflamación de las hojas pericárdicas produce derrame pericárdico. El excesivo derrame o la rapidez con que éste se acumula puede llevarnos al taponamiento pericárdico. Los tratamientos, cuando no son correctos, o dependiendo de la anoxa, puede producirnos una pericarditis recurrente, es decir, episodios repetidos de pericarditis en un lapso de menos de 6 meses, que llevan a un engrosamiento progresivo en las paredes. Podemos tener un síndrome efusivo constrictivo, en donde las paredes, el pericardio ya está muy grueso, ya limita el llenado, pero todavía tenemos derrame. Y finalmente la pericarditis constrictiva. Pues vean ustedes todas las formas de presentación que podemos tener de la patología pericárdica. La etiología de la enfermedad pericárdica depende del escenario que estemos. No es igual un hospital general que un hospital oncológico o un instituto como el INCOR. En el hospital general probablemente a la cabeza enfermedades infecciosas, dentro de ellas tuberculosis, le siguen con las genopatías. Si es un hospital de adultos que maneje factores de riesgo, probablemente la uremia, porque vamos a tener pacientes con insuficiencia renal. La ciudad está muy violenta últimamente, traumatismos por arma blanca, por herida de bala, pueden generarnos lesiones del pericardio. Las neoplasias cada vez más
frecuentes por el aumento de la expectativa de vida de la población, también pueden comprometer el pericardio. En institutos donde se hace mucha cirugía cardíaca, el síndrome post-injuria pericárdica asociado a cirugía cardíaca, intervencionismo o traumatismo de pericardio y complicaciones del infarto de miocardio. Cada vez tenemos más infartos, cada vez infartos más complicados, y dentro de las complicaciones, síndrome de Dressler, que es la inflamación del pericardio posterior a un infarto agudo del miocardio. Todo esto es lo que tenemos que tener en mente cuando hacemos el plan de trabajo para precisar la etiología de nuestro paciente con enfermedad pericárdica. La pericarditis es un proceso inflamatorio, definitivamente va asociado pues semiológicamente a malestar general, molestias osteoarticulares, mialgias, poliartralgias, fiebre, como todo proceso infeccioso general. Tenemos que estar atentos que si el paciente nos refiere dolor torácico, preguntar si el dolor aumenta con algunas maniobras que son la respiración, la tos, el decúbito, que nos orienta hacia patología pericárdica. Definitivamente la inflamación produce una exudación en la fase aguda. Dependiendo de la severidad de la misma, pueden engrosarse y fibrosarse las membranas, lo cual puede llegar incluso a tener un curso crónico. La pericarditis, inflamación aguda del pericardio, que puede tener o no efusión. Efusión es un sinónimo de derrame. La característica principal, como ya lo he mencionado varias veces, dolor precordial que aumenta con la inspiración, con la tos, con la deglución, con el decúbito. El dolor puede haber un dolor pleurítico asociado en cualquiera de los hemitórax. Y el signo característico es la presencia del frote. Ocultatoriamente es como cuando uno roza dos papeles y tiene tres componentes. No sé si es que se pueda percibir el sonido que voy a hacer. Bueno, estoy frotando un pedazo de papel con otro pedazo y... Se escucha un poquito. En grupo de 3 movimientos. Porque tenemos un componente presistólico o auricular, un componente sistólico y un componente diastólico. La aparición del derrame lleva a la desaparición progresiva de estos componentes. Al final puede que solamente tengamos un componente y que este sea cuando hacemos que el paciente inspire profundamente, porque eso aumenta el retorno venoso derecho y si inclinamos al paciente hacia adelante es posible que podamos escuchar mejor el roce de las hojas del pericardio. En el electrocardiograma, un signo característico es en la repolarización. No sé si ya todos los grupos han visto electros. En el grupo de nosotros, ayer empezamos a ver un poco electro, porque hablamos de enfermedad valvular aórtica. Entonces, si entramos ya, esta es una publicación del 2015, la pericarditis aguda, síndrome inflamatorio, no se olviden, debe tener dos de estas 4 características. Primero, dolor pericárdico, ya mencionamos características, presencia de frote, alteraciones en el electrocardiograma y presencia de efusión pericárdica. Una efusión que aparece recientemente o que empeora. Por supuesto que si hablamos de inflamación pericárdica, va a haber elevación de biomarcadores inflamatorios como proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, aumento de la cuenta de leucocitos. Y en las técnicas de imagen
evidencia de inflamación pericárdica caracterizada por engrosamiento de las membranas y presencia del derrame. Este término es relativamente reciente, pericarditis incesante, que es prácticamente un sinónimo de recurrente, solamente que acá el periodo es presencia de síntomas por un tiempo mayor de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses. La recurrente es cuando desaparecen los síntomas y aparecen nuevamente. Y la crónica, definitivamente, cuando los síntomas persisten más de 3 meses. Si sobrepasan 6 meses, lamentablemente hay que sospechar que estamos yendo ya a una forma conflictiva. El concepto es, independientemente incesante, recurrente, crónica, es que si yo no trato adecuadamente una pericarditis aguda, puedo tener persistencia de la inflamación en el tiempo y al final va a llevarme a una forma constrictiva, que es donde no deberíamos llegar. Y para un diagnóstico adecuado tengo que hacer un diagnóstico adecuado, semiológico. Es decir, primero sospechar la enfermedad en pacientes que tengan dolor torácico. Hemos mencionado las etiologías, o sea, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal y me dice que le duele el tórax, es posible que sea una pericarditis urémica. Si yo tengo un paciente con una neoplasia conocida y me dice que está con un dolor de características pericárdicas, o tengo que yo indagar dentro de la semiología características de un dolor pericárdico. Porque si no lo tiene, es posible que sea una embolia pulmonar. Las neoplasias producen estados hipercoagulables, hay que tenerlo presente. Muchas veces una embolia pulmonar es el primer síntoma de una neoplasia ubicada en abdomen o pelvis, por eso se llama síndrome paraneoplásico. Entonces, la caracterización del dolor asociada al escenario clínico que se presenta nos permite hacer el diagnóstico de pericarditis, pero si no sospechamos el síndrome, no lo vamos a detectar, y ahí es que viene el peligro de episodios repetitivos que terminan al final yendo a la cronicidad. Esto es muy reciente en los pacientes con COVID agudo. Se está describiendo compromiso miocárdico, como deben haber escuchado, pero también se asocia inflamación pericárdica. Los mecanismos pueden ser derivados por vecindad, la miocarditis inflama el pericardio, puede ser por daño directo o inflamación directa por acción del virus, o puede ser también por la gran elevación de citoquinas inflamatorias durante la fase aguda que inflaman el pericardio. Aquí tengo que mencionarles que un colega nuestro que fue alumno de la facultad, fue residente de nuestra facultad, el doctor Urquia, ha publicado recientemente una serie de 6 casos con un grupo de Piura, neumopericardio asociado a COVID. COVID es una enfermedad nueva, la estamos conociendo día a día, y hay ya publicaciones que dicen que el pericardio también está afectado en los pacientes COVID. En la pericarditis aguda tenemos criterios mayores. Uno de los principales, fiebre. Inicio subagudo. O sea, si es un dolor agudo, como que el dolor no está en la mañana y por la tarde está, definitivamente como que no va con pericarditis. Salvo que sea traumática, ¿no? Luego tenemos en el examen físico, y ahí tenemos que buscar lo que mencionamos, la presencia de frote o no, caracterizar bien el dolor, y luego ya pues todo el proceso de imagen, bioquímica, etcétera, etcétera. Pero definitivamente cuando tengamos fiebre, ustedes han hecho un seminario de fiebre, y si en la fiebre hay dolor torácico, en una de las condiciones que tenemos que sospechar es inflamación pericárdica. Porque si ya sospecho
pericardio, le voy a preguntar al paciente, señor, o le voy a decir, señor, a ver, échese un momento para examinarlo. Si se echa y se levanta el mismo porque le duele, probablemente pericarditis. Si hacemos un examen de los pulmones, señor, respire, y cuando respira hace una maniobra antárgica, casi seguro que es pericarditis. Pero si no sospechamos, no diagnosticamos. Hablamos que en el electrocardiograma habían cambios difusos y si todavía no han hecho o no hemos tenido clase de electro, mencionarles que en el electrocardiograma tenemos tres tipos de ondas. Una que corresponde a la actividad auricular, que es esta onda que se llama onda P. El complejo QRS, que es la actividad de los ventrículos, la despolarización en buena cuenta, y el segmento ST y la onda T, que es la repolarización. Si hablamos del ciclo cardíaco, la sístole es desde que empieza el QRS hasta que acaba la onda T en términos prácticos, y la diástole desde que acaba la onda T hasta que empieza la espiga del complejo QRS. Me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la semiología? O sea, si yo palpo la onda de pulso, estamos con la espiga y la onda T. El tiempo que no palpo la onda de pulso, estamos con la onda P, y el tiempo que no hay actividad eléctrica. En pericarditis tenemos que estar atentos a la repolarización, que es este segmento ST, onda T, en donde hay una elevación, pero difusa en todos los puntos de observación del electrocardiograma. Estos números romanos y estas letras, o acá letras y números, significan puntos de observación. Por ejemplo, si yo miro esta imagen, puedo mirarla desde este punto, puedo mirarla desde este punto, desde arriba, desde abajo, igual es una hoja o un trazado electrocardiográfico, pero los puntos de observación varían. Estos son derivaciones o puntos de observación del fenómeno eléctrico que ocurre en el corazón. En la clase electro ya vamos a hablar más en detalle de qué significa cada uno de estos. Pero la variación de la forma de las imágenes que estoy siguiendo con el puntero es dependiendo de qué lugar estoy mirando el fenómeno eléctrico, que es 1, sístole o diástole. Si hablamos ya de componentes, onda P, actividad auricular, QRS, actividad ventricular, ST, onda T, repolarización ventricular. Si hablamos de enfermedad coronaria, que es el diagnóstico diferencial del hallazgo del electro, tenemos nosotros dos arterias coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Pero la izquierda, a poco de su nacimiento, se divide en dos, la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja. Ayer estuvimos en una clase muy interesante de función auricular en un evento de Argentina. Y un punto que fue muy comentado es que los infartos que comprometen la arteria circunfleja pueden generar infarto auricular. Y son pacientes que, a pesar que el infarto no es muy grande, hacen unas insuficiencias cardíacas a veces de manejo muy difícil, y es porque la función auricular se ha comprometido. Es otro tema, pero sepan ustedes que recientemente la valoración de la función auricular tiene un rol fundamental en el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero les presentaba esto porque cada arteria tiene su territorio. Si lo comparamos con distritos, digamos, el azul es Pueblo Libre, el rojo es Miraflores, el amarillo es San Isidro. Entonces, cada uno tiene su región, cada uno tiene su alcalde, sus tributos, etcétera, etcétera. Y les digo esto porque cuando el infarto o el daño compromete a esta arteria, en el electro voy a ver cambios en estas derivaciones, en B1, en B2, en B3 y en B4. Si el daño es de la circunfleja, el territorio a evaluar es B1 a BL, B5 y B6.
Y si el problema es con la coronaria derecha, yo voy a tener que ver en D2, en D3 y en ABF. Entonces, poco a poco estamos viendo de que estas rayitas me pueden decir qué arteria está comprometida. Y no veo las arterias, pero puedo sospecharlo por el compromiso. Lo que mencioné antes, en el electrocardiograma tenemos una primera onda, que es la onda P, el complejo QRS y la onda T. QRS, ST onda T coincide con la onda de pulso. La onda P y esta línea previa a la onda P no coincide con la onda de pulso. Entonces, acá es la sístole y en este momento es la diástole. Vean ustedes, cuando tenemos un infarto, en este caso de coronaria derecha, la elevación solamente es en las derivaciones que miran coronaria derecha. Y las derivaciones opuestas, bueno, si tengo elevación aquí, en las que están en el sentido opuesto, van a tener desnivel negativo. Pero el concepto es que en la enfermedad isquémica o enfermedad coronaria, los cambios del electro son regionales, no son difusos como en el síndrome pericardio. Por eso es que he hecho esta ampliación, pero definitivamente recuerden ustedes para cuando analicen electros que los electros tienen territorios dependiendo qué arteria está comprometida. Llama la atención que hay una derivación que no tiene amigos, que se ha quedado sola. Y lamentablemente a veces la minoría es peligrosa. Cuando hay cambios en esta derivación, la lesión es acá arriba, en el tronco de la coronaria izquierda, que garantizado que puede ser un infarto mortal en la mayoría de pacientes, si es lesión de tronco. Entonces, cuidado cuando tengamos cambios en ABR, sobre todo elevación del ST en ABR. Si no tenemos cuidado, podemos tener un inquilino más del cementerio. Seguimos avanzando. La radiografía es la otra estrategia. Podemos tener nosotros, ayer hablamos en el grupo de conceptos básicos de radiología cardiovascular. Acá yo veo una sombra que, bueno, es el corazón. ¿Qué hay adentro? No sé. El segundo punto son los pulmones. Lo que hay en la sombra repercute en el pulmón. Y ayer hemos visto 4 tipos de variaciones de imágenes pulmonares totalmente diferentes con significados fisiopatológicos diferentes. Y lo que hay en la sombra afecta el pulmón, afecta en todo el paciente, a veces induciendo estados hipercatabólicos que nos hace ver que las partes blandas están demasiado venidas al menos. Eso es lo mínimo que tengo que tener en mente cuando veo una radiografía de un paciente con enfermedad cardíaca. Comprenderán ustedes que si veo una sombra como la que les presento acá, el problema es grande, probablemente, ¿no? Pero puede ser o que el corazón está todo dilatado, o en pericardio, que hay un gran derrame pericárdico y el corazón está prácticamente colapsando porque el líquido que hay en el saco pericárdico está comprimiendo las cavidades. Hablando de semiología, ¿qué proceso semiológico me da luces? Si este es un derrame y este es un derrame, ¿yo cómo descubro la magnitud? Con la percusión cardíaca. Si ustedes buscan la matidez cardíaca, línea medioclavicular hacia adentro, línea paraesternal derecha, esa es la de la matidez cardíaca. Si en la línea medioclavicular derecha yo sigo percibiendo matidez, hay que sospechar que o el mediastino aumentó de dimensiones, o si estamos sospechando patología cardíaca, o el corazón está dilatado, o el saco pericárdico está dilatado. Comprenderán ustedes que ya deben ir infiriendo que si el corazón está rodeado de líquido, la intensidad de los sonidos cardíacos en este momento o en este escenario va a ser de mayor intensidad
sonido de mayor volumen que si estamos en este escenario. ¿Por qué? Porque el corazón está un poco más distante de la superficie por la presencia del derrame. Poco a poco ya estamos deduciendo los síntomas o signos que podemos encontrar en un paciente con un derrame pericárdico. Ahora, dirán ustedes que cómo es posible que un paciente pueda tener un derrame si acá hay derrame de esta magnitud o de esta magnitud, que es un derrame masivo, si es derrame. Depende de la velocidad con que se acumula. Y la velocidad y magnitud del derrame me da lo que se llama repercusión hemodinámica del mismo. Entonces, cuando yo tengo sospecha de derrame pericárdico, puede ser un exudado, pues un trasudado, puede ser un derrame hemático. Entonces ahí ya vienen otras técnicas como la ecocardiografía, la tomografía, que puede calificar si el derrame, por ejemplo, tiene fibrina, si el derrame tiene masas, pero la repercusión clínica es la que me interesa. Y en eso los parámetros de repercusión hemodinámica, pulso periférico, presión arterial, signos de hipoperfusión como frialdad distal, es lo que me da información de si el derrame tiene o no repercusión hemodinámica. Las imágenes son muy sensibles, pero la clínica también lo es. Por ejemplo, este es un examen de un paciente con lupus, una colágenopatía, ha inflamado el pericardio y se ve con una línea blanca aquí, otra blanca más gruesa, y entre ellas una banda negra que es la presencia de derrame pericárdico. Ustedes ven acá una imagen circular que se mueve como que quiere girar, es el ventrículo izquierdo en un corte transversal, una imagen brillante como una especie de curva, este es el pericardio parietal, y esta otra imagen que hay zonas un poco más gruesas que otras es el pericardio visceral. Por momentos estas rozan y aquí se produce el frote. O sea, este es un caso de un paciente que tenía dolor con la inspiración, con el decúbito, con la deglución, en el curso de una crisis aguda de lupus. Las colagenopatías es una de las etiologías de los síndromes pericárdico. Pero si analizamos la forma del corazón, el tamaño del mismo, es normal. Entonces, este es un caso que no tiene repercusión hemodinámica. Obviamente, si le tomo la presión arterial, va a ser normal. El paciente no va a tener hallazgos a nivel periférico, no va a tener edemas, no va a haber infiltración yugular, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay derrame pericárdico, hablamos de derrame cuando el fluido es más de 50 centímetros en el saco pericárdico. Semiológicamente, detectar 55, 150 es pues en extremo difícil, ahí son los síntomas, para cuantificar las técnicas de imagen. Pero los síntomas que el paciente tiene, eso sí lo puedo hacer semiológicamente. El concepto es de que cuando tengo fluido en el saco pericárdico, voy a tener aumento de la presión dentro del mismo saco. Esto es como cuando en un ómnibus que entran 20 personas, meten 100 personas, definitivamente pues la gente ve incómoda. Si es en el saco pericárdico debo tener máximo 35 centímetros cúbicos de fluido y la enfermedad me acumula medio litro, 3/4 del litro, 1 litro, definitivamente pues el corazón, la víscera que está dentro va a tener problemas para recibir volumen. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el espacio que tiene para funcionar. Entonces, los síntomas van a depender del aumento del volumen y la rapidez con que se acumula esto.
¿Por qué? Porque derrames que se acumulan lentamente puede haber un proceso de distensión del saco pericárdico que poco a poco pues compensa el aumento de presión. Pero como todo tiene su límite, hay un momento en que la presión se eleva y el límite es 20 milímetros de mercurio y rápidamente se eleva la presión dentro del saco pericárdico. Vean ustedes, esta curva asciende muy rápido en el mismo nivel de presión y esta otra curva, perdón, a este volumen de presión. Vean ustedes que con un volumen que no es importante acá ascendió. ¿Por qué? Porque se acumuló rápidamente. En cambio aquí, mucho más volumen y el ascenso de la presión es pues mucho más tardío. Comprenderán ahora por qué hay derrames que me dan siluetas como esta y derrames que me dan siluetas como esta. Personalmente he visto evacuar cuando hay residente 2 litros de derrame pericárdico, paciente de una tremenda cardiomegalia, caso de uremia, y he visto pacientes con 500 centímetros cúbicos llegar a un colapso hemodinámico severo. Entonces, repercusión de hemodinámica depende de la velocidad con que se acumula el líquido y de la magnitud del mismo. Ahora, para detectarlo semiológicamente, ruidos cardíacos de baja intensidad, ruidos cardíacos de tono variable. En las imágenes, en el electro, tenemos cambios característicos, no es motivo de la clase, pero lo único, los complejos se hacen más pequeñitos. Un ejemplo de repente demasiado sencillo es si ustedes están en el aeropuerto y cuando van a abordar el avión pasan por delante de un Airbus 380, el avión parece un edificio. Es impresionante. Yo he tenido la ociosidad de grabar el despegue de un Airbus 380, pero yo estaba ya en el aire, en otro avión, a algunos miles de pies de altura y parecía un insecto. Entonces, cuanto más lejos está el punto de observación, el corazón se ve más pequeño, los complejos se ven pequeños, como vamos a ver con un ejemplo. En la radiografía cardiomegalia y semiológicamente, pues aumento del área de matriz cardíaca. Y por supuesto, todos los signos de repercusión hemodinámica que a continuación vamos a detallar. En las técnicas de imagen, eco, tomografía, resonancia, me cuantifican y me cualifican lo que está pasando en el saco pericárdico. Por ejemplo, este es un ejemplo de una, valga la redundancia, una pericarditis aguda. Los complejos son de bajo voltaje. Bueno, me están diciendo que tengo que conectarnos un ratito. Una pequeña pausa para activar la función de enlace con el ministerio y continuamos. Muy bien. Ya estamos en línea con el ministerio. Continuamos con la clase. Me avisan cuando aparezca nuevamente la presentación, ¿no? ¿Apareció la presentación? Sí, doctor, electrocardiograma.
Muy bien, entonces vean ustedes que el segmento ST, la repolarización está elevado. Prácticamente en todos los puntos de observación. Eso va con un derrame que es significativo. ¿Cómo evaluamos la repercusión hemodinámica? Cuando tengo yo una inflamación, pero con un derrame insignificante, con la presión entre 8 y 10 milímetros de mercurio dentro del saco pericárdico, en las venas del cuello no se ve ingurgitación. La presión arterial es normal, la frecuencia cardíaca es normal, la frecuencia respiratoria también es normal, y periféricamente temperatura distal normal, similar a nosotros, al observador, parece que tiene fiebre. La onda de pulso es de buena amplitud. Ustedes pálpense sus pulsos en este momento, van a encontrar un paciente con un pulso como el de ustedes, pero que les dice que le duele el tórax. Las imágenes nos van a mostrar el derrame como les mostré antes, pero las cavidades no tienen compresión. Cuando ya tenemos un derrame hemodinámicamente significativo, es decir, cuando ya sobrepasa los 15 milímetros de mercurio, de 10 a 15, las venas yugulares en el cuello van a estar visibles. Si hacemos que el paciente inspire, no se colapsan. Puede tener pulso paradójico, que significa, tomamos la presión, hacemos que el paciente inspire y cuando está en inspiración tomamos nuevamente la presión arterial. Si la presión en ese momento cae más de 10 milímetros, hablamos de pulso paradójico. Pero puede haber o no. Si no lo buscamos, no me enteramos si hay o no pulso paradójico. ¿Cuándo buscarlo? Cuando sospeche enfermedad pericárdica, vea las venas yugulares dilatadas, obligatorio tengo que buscar pulso paradójico. La presión arterial va a ser normal, o sea, el paciente no está hipotenso, tampoco está taquicárdico. Hay signos de buena perfusión, pero en el eco ya se ve un ligero colapso, sobre todo en las cavidades derechas que tienen menor presión. Entonces, lo que marca la diferencia en la aparición de repercusión es las venas yugulares y que el paciente ya puede tener pulso paradójico. Por supuesto, en presencia de síntomas sugestivos de inflamación pericárdica. Y ven ustedes acá, en este caso, la línea es mucho más visible. Acá también la vemos. Acá la puedo seguir en todo el contorno del corazón. Y la vena cava, que no se veía en el caso anterior, acá se ve muy bonita la vena cava inferior. Para que quede esto marcado y no se olviden, vamos a regresar acá. Vean ustedes acá, esta raya es más delgada, esta banda negruzca. Doctor, su puntero. Ah, ya sí se ve. Pero se ve en la manita. Ya, esta banda negruzca es más delgada que en el caso que les presenté hace minutos. Este es el hígado y vean ustedes que con la justa se ve la vena cava. ¿Por qué? Porque la presión dentro de la aurícula derecha está normal. Si vamos ahora aquí, observen ustedes, la banda es mucho más visible, la vena cava muy visible, y la aurícula como que por momentos reduce su volumen en forma significativa. Entonces acá ya hay un colapso parcial de la aurícula derecha. En este caso, si busco pulso paradójico, probablemente ya encuentre pulso paradójico. Observen ustedes ahora, pues hay mucho más derrame.
Si hablamos de los hallazgos semiológicos, en este caso, los ruidos cardíacos van a estar de baja intensidad, de menos intenso que en el caso previo. Acá también tengo signos de derrame pleural. Es una vista algo angulada, casi no se ve el corazón, pero vean ustedes la magnitud de esta banda negruzca aumentó significativamente. Y se ve acá como unos hilos, que esto es cuando tenemos fibrina dentro del saco pericárdico. Este es un paciente con una pericarditis tuberculosa. En este caso ya tengo, sí o sí, yugulares ingurgitadas, tengo pulso paradójico, tengo los ruidos cardíacos de baja intensidad o a veces de tono variable, porque hay una gran cantidad de fluido en el saco pericárdico. Aquí yo ya tengo que pensar en calificar bien cómo está el gasto cardíaco. La forma más sencilla, temperatura distal. Si el paciente está con frialdad de brazos y pies, de manos y pies, tiene la onda de pulso de poca amplitud, la frecuencia cardíaca está elevada por encima de 100 por minuto, tengo que sospechar que el gasto cardíaco se está cayendo. Ir pensando en otro tipo de monitoreo, que el más sencillo es cuánto orina por hora. Si el débito urinario está reducido, tengo que concluir que ya tengo yo un síndrome de hipertensión intrapericárdica hemodinámicamente significativo y tengo que proceder a evacuar, si no el paciente se puede complicar en horas. Este es otro caso en donde vean ustedes de que la banda ya no es negruzca, sino es media plomiza. Este es un derrame piógeno. Si yo quiero punzar esto, definitivamente no sale por el catéter, acá tengo que mandar al paciente a hacer operaciones. Vean ustedes que la vena cava inferior está dilatada. Ahora, obviamente, semiológicamente yo no voy a calificar las características bioquímicas del derrame. La imagen me permite acercarme. Pero semiológicamente, por la magnitud que vemos aquí, este es un paciente que va a tener pulso paradójico, ruidos de baja intensidad, probablemente la presión arterial baja, probablemente oligúrico. Entonces, los signos me pueden orientar a la severidad del derrame. Ahora, si hablamos de lo que muestra la imagen, si la separación de las hojas del pericardio es de medio centímetro, tengo de 50 a 100 centímetros cúbicos. Si la separación de la imagen es de medio centímetro a 2 centímetros, va con de 100 a 500 centímetros cúbicos de derrame moderados. Y si este es severo, más de medio litro, tengo una separación de más de 2 centímetros entre las hojas del pericardio. La repercusión, como mencioné, depende del volumen y sobre todo la velocidad de acumulación. Yo puedo tener 200 centímetros que se acumulan en un día y el paciente tiene severo compromiso. Puedo tener 2 litros que se acumulan en más de un mes y el paciente tiene compromiso leve. Hablamos de condiciones basales de reposo. En esfuerzo definitivamente es otro tema. Podemos tener nosotros evidencia semiológica de elevación de la presión intrapericárdica, básicamente caída de la presión arterial. Puede ser un paciente que de base tenga presiones en límite inferior, pero ¿cómo verifico? Busco pulso paradójico. Como esté la presión, hacemos que el paciente inspire, tomo la presión nuevamente y si la presión cae más de 10 milímetros, pulso paradójico, derrame con repercusión hemodinámica. Puede ocurrir en otras condiciones, pero previamente yo ya tengo la historia que mi paciente tiene pues manifestaciones generales, un antecedente infeccioso o una condición inflamatoria como una colagenopatía,
o una alteración de un órgano filtro como una insuficiencia renal con uremia, etcétera, etcétera. Primero está la historia. Si no hago una buena historia, no puedo yo sospechar un diagnóstico, y mucho menos hacer un adecuado plan de trabajo. Ahora, la imagen me da pues todos los signos de elevación de presión de cavidades, pero tengo que saber cuándo pedir y qué pedir en el examen. Y evidencia de bajo gasto cardíaco, hipotensión, frialdad distal, oliguria, no hay duda que el paciente está con bajo gasto cardíaco. Y no olvidar que la presencia de manifestaciones vegetativas, sudoración, palidez, anuncian problemas serios. Vean ustedes acá. El corazón está pues sube y baja. La separación entre las hojas del pericardio es más de 2 centímetros, tanto a nivel anterior como posterior, a nivel izquierdo como derecho, imagen lateral. Y vean ustedes, la aurícula prácticamente se colapsa, al igual que el ventrículo derecho. Y tenemos acá que en un momento el corazón está más cerca de la superficie que está acá arriba. Eso hace que aparezca otro de los signos de derrame importante, que son los ruidos cardíacos de tonalidad variable. Otro signo típico de presencia de derrame. Ruidos cardíacos de tono variable. Baja intensidad, pero de variación en el volumen. Es como si uno estuviese subiendo y bajando el volumen del radio, del teléfono, del televisor. Por supuesto que hay formas, cada técnica tiene cómo cuantificar, no es tema de clase, pero si la pregunta es, ¿y cómo sé que el derrame tiene importancia hemodinámica o no? Hay formas, dependiendo de la técnica que empleemos para calificarlo. Cuando hagamos las clases de con el siguiente curso, ya esto se va a hablar más en detalle. Ahora, la dinámica de los flujos varía cuando tenemos un derrame que es hemodinámicamente importante. Dependiendo en qué momento del ciclo respiratorio registramos, puedo tener variaciones de las velocidades en los tractos de entrada, válvula mitral, o en la vena pulmonar, este punto, o en las vías de salida, válvula aórtica o válvula pulmonar. En clase les he explicado la forma como estas imágenes triangulares representan volumen de flujo. En palabra fácil, esta área, si hacemos el área de este triángulo, es mayor que el área de ese triángulo de acá. Si les digo que esta área representa un volumen de 100 centímetros cúbicos, esto definitivamente va a significar menos de 100. ¿Y por qué menos de 100? Porque para que esta imagen sea de 100, entró otra imagen que me dice que es más o menos 100. Si ingresa menos de 100, sale menos de 100. Entonces, eso depende de la posición que tienen los tabiques al momento del ciclo cardíaco. Cuando hacemos que el paciente tome aire profundamente, los tabiques se desvían hacia la izquierda y obviamente reducen el tamaño del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda más el ventrículo izquierdo, ingresa menos sangre y sale menos sangre. Si mido la presión en este momento, aquí es que yo documento el pulso paradójico. Y esto ocurre cuando el derrame es de la magnitud que estamos observando aquí. Entonces, yo no estoy viendo el corazón moviéndose de una forma inadecuada, no estoy viendo las imágenes de flujo, pero sí tengo un tensiómetro, tengo un estetoscopio, le puedo decir al paciente, señor, tome aire, y ahí mido la presión y voy a ver que la presión cae y se puso paradójico igual a derrame hemodinámicamente significativo. Esta es otra forma de cuantificar. Entonces, la variación de los patrones de llenado de las velocidades de flujo con la respiración es lo que fundamenta el hallazgo semiológico del pulso paradójico. Esta es una explicación de ecocardiografía, no es motivo de clase.
Lo que es motivo de clase y el concepto que tiene que quedar grabado es que la variación de las dimensiones de las cavidades con la respiración reduce el volumen sanguíneo que sale en cada latido. La documentación de esa reducción de flujo la hacemos a través de la búsqueda del pulso paradójico. Eso sí tienen que saber y tiene que quedar bien precisado. En las cavidades derechas tenemos también cambios con la respiración, solamente que en este caso, en inspiración, aumenta el volumen. Por eso es que los tabiques se van hacia la izquierda. En expiración disminuyen, los tabiques se van hacia la derecha. Taponamiento cardíaco es cuando el aumento de la presión intrapericárdica excede las presiones de llenado del corazón y el llenado está limitado, ingresa menos volumen a las cavidades. Este efecto compresivo es más notorio en el momento del ciclo cardíaco que la presión es más baja. La sístole para las aurículas y diástole para los ventrículos. Comprenderán ustedes que si para que exista un buen volumen sistólico el ventrículo tiene que llenarse adecuadamente, y en diástole cuando se llenan, las cavidades están colapsadas, el volumen que sale en sístole va a ser disminuido. Este es el fundamento del pulso paradójico, lo repito nuevamente. Aquí en curvas, entonces, acá tenemos expiración, inspiración. En inspiración, los tabiques se van hacia la izquierda, las curvas de presión disminuyen. Vean ustedes, en el electrocardiograma también el tamaño de los complejos varía. Esto se llama alternancia eléctrica. Si yo estuviese ocultando al paciente cuando los complejos son de más amplitud, los sonidos cardíacos son más intensos. Cuando los complejos son de menos amplitud, los sonidos son menos intensos. Entonces, variación de presión arterial con inspiración, variación de intensidad de los sonidos con la respiración, variación del voltaje del complejo QRS, me indican que el derrame es importante. Entonces, cuando tenemos un compromiso hemodinámico de grado moderado a severo y que el paciente ya está con una compensación mínima, o sea, en cualquier momento se colapsa, es cuando la presión intrapericárdica es mayor de 20 milímetros. Pero mayor de 20 puede ser 22 o puede ser 30. Entonces, si está en 22, voy a tener yo venas yugulares ingurgitadas, pulso paradójico, taquicardia, todavía no tengo hipotensión y la perfusión todavía puede estar adecuada. Pero si hago una técnica de imagen, veo que las cavidades colapsan. Bueno, cuando tenemos compromiso grave, paciente descompensado, las venas yugulares están dilatadas, el paciente está taquicárdico, está taquipneico, hay hipotensión. Esto es lo que marca la diferencia. Hipotensión y presencia de pulso paradójico. Comprenderán ustedes de que para detectar hipotensión solamente necesito un tensiómetro, estetoscopio, tomar la presión. No tengo que ver la imagen, pero tengo que tener la sospecha que el paciente tiene derrame. Si no hice bien el trabajo diagnóstico, la presencia de hipotensión no voy a saber interpretarla. Y la imagen me muestra pues el colapso de la cavidad y el corazón está nadando en el derrame. ¿Por qué? Porque ya la presión se elevó de una forma considerable que excedió el límite de compensación, que es 20 milímetros de mercurio. Y tenemos corazones como este. Vean ustedes el corazón, acá está pues que prácticamente está nadando en el saco pericárdico. Vean ustedes, cuando el corazón está más arriba, los ríos cardíacos son más intensos, cuando está más abajo son menos intensos. Esto es la visualización de los sonidos cardíacos de tono variable. Valga la comparación. El corazón acá está, pues, ¿qué hago? ¿Por dónde me libero de este problema? Este es un taponamiento cardíaco que tuvimos la suerte de ver en una guardia. Bueno, suerte para el que hace imágenes, lo graba,
y puede presentarlo, pero no quisiera estar en esta situación. Cuando yo veo taponamiento, si no evacúo el derrame, puede ser que el paciente se pierda. Entonces, si no hice bien el diagnóstico, vean ustedes acá, la pared de la aurícula prácticamente llega hasta el septum interauricular. Taponamiento cardíaco. Emergencia máxima. ¿Evacuamos o no tenemos paciente? Entonces, este es un electro que es anormal. Ayer hemos hablado un poco de electro y ahora que el ambiente político está convulsionado, en el electro hay tendencia a la derecha y hay tendencia a la izquierda, y ayer hemos visto que semiológicamente es pues totalmente diferente un electro izquierdo que un electro derecho. Igual una radiografía con tendencia hacia derecha o a la izquierda totalmente diferente, y esa diferenciación me ayuda a hacer mis diagnósticos, buscar mis signos, buscar mi semiología. Lo que interesa aquí es que más allá de la forma del electro, que es un bloqueo rama izquierda, observen ustedes que el tamaño de los complejos varía. Varía de un ciclo a otro ciclo, o de algunos ciclos a otro ciclo. Esta variación de la amplitud de los complejos significa o se denomina alternancia eléctrica. Alternancia eléctrica significa que el derrame pericárdico es importante y puede ser como el que estamos viendo aquí. Si ustedes afinan el ojo, vean en el trazo de monitor un complejo más pequeñito acá y otro más grande acá. Alternancia eléctrica. No estoy viendo todo el electro. Una sola derivación de monitor me dice que el problema es, pues, el que estamos observando en la imagen completa. No se olviden, alternancia eléctrica, signo de derrame pericárdico hemodinámicamente significativo. O puedo tener complejos muy pequeñitos como este. Definitivamente, pues, si algo tengo que sospechar en este escenario, derrame pericárdico. Por supuesto, si el electro está tomado con el estándar normal, que en la clase electro se va a comentar qué cosa es el estándar, velocidad de registro, etcétera, etcétera. Pero el concepto de pericardio, complejos pequeños, cuidado, hay derrame pericárdico y este es importante. Por supuesto que los edemas también pueden dar esto. Un derrame pleural también puede darlo. Un neumotórax a tensión también puede dar complejos pequeños, sobre todo si es en el hemisferio izquierdo. Pero si no sospecho pericardio, se me va el diagnóstico, y si se va el diagnóstico, se puede morir el enfermo. Cuidado. Alternancia eléctrica o complejos de bajo voltaje en algo que hay que pensar es derrame pericárdico, no se olviden. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco? Disnea, en ocasiones dolor torácico, dilatación de las venas del cuello, ausencia de colapso inspiratorio de las venas yugulares, pulso paradójico, que es un descenso de la presión arterial más de 10 milímetros en inspiración. No es patognomónico porque en embolia pulmonar masiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o obesidad extrema puede haber. Pero es diferente, pues, un dolor de embolia, dolor y disnea súbita, a un dolor que aumenta con la tos, la inspiración, el decúbito. Enfermedad pulmonar crónica por antecedente lo saco. Obesidad extrema, en la endoscopía veo al paciente voluminoso, entonces, tecnológicamente yo puedo discriminar si el pulso paradójico, eso no es compatible con derrame pericárdico. Hipotensión y taquicardia, ruidos cardíacos apagados y tonalidad variable. Signo de gasto cardíaco y con signo oliguria porque es el más sencillo. Si no hay buena perfusión renal, para lo cual de un buen gasto cardíaco, el riñón pues filtra poco, oliguria. Ahora,
No le van a preguntar a ustedes al paciente, señor, ¿tiene oliguria? Porque el paciente no sabe qué es oliguria, pero si cuando reciben un paciente con sospecha de derrame pericárdico, una de las indicaciones que tenemos que dar al personal que cuida al paciente es, por favor, me mide la diuresis cada hora. Escrito en historia, diuresis horaria. Porque después, no, el doctor no me dijo. No me dijeron, me olvidé. El paciente fue a no. Si usted pone control horario de diuresis en la gráfica de funciones vitales, ahí tiene que estar el volumen urinario. Entonces, frecuentemente tenemos condiciones que ameritan tratamientos especiales. Por ejemplo, si es un paciente con uremia, la diálisis es el tratamiento. Si es un paciente con una colágenopatía, los antiinflamatorios, pero bueno, este no es el tema, el tratamiento. Estamos ahora en semiología, entonces seguimos adelante. Hallazgos clínicos, para que no, hay una triada que se llama triada de Beck. Irritación yugular. Hipotensión arterial progresiva y shock. Shock es presión arterial debajo de 70. Y el corazón quieto, entre comillas, que significa que tengo una taquicardia con los sonidos cardíacos muy apagados. Y obviamente el pulso paradójico. Entonces el pulso paradójico lo sumamos a registro de presión arterial, un signo, dos signos, auscultatorio, taquicardia, ruidos cardíacos apagados, tercer signo, irritación yugular. Yo tengo los tres signos, sospecha alta por el ámbito cardíaco. Esto lo encontré anoche, después que había enviado la presentación al Teams. Es de la revista europea de cuidados cardíacos agudos, 2021, este es de septiembre de este año, y están tratando de desarrollar un score, o sea, un número que prediga taponamiento cardíaco en el departamento de emergencia a los pacientes que tienen efusión pericárdica. En semiología tienen que tener ustedes presente que cuando el escenario es emergencia, tengo que tener yo qué tipo de emergencia estoy. No es igual una emergencia pediátrica, no es igual una emergencia ginecostétrica, no es igual una emergencia de medicina general. Entonces, si estamos en una emergencia médica y la sospecha es, y ya tengo yo diagnóstico de derrame pericárdico, a lo que tengo que estar atento es si el derrame va a ocasionar taponamiento. En ese sentido está la búsqueda de este score. Y de los criterios que hay, que tienen mayor peso y ya incluso le están asignando puntuación, presión sistólica menos de 100 milímetros. ¿Sí o no? Si dice que sí, 1.5 puntos. Diámetro de la efusión. Obviamente para esto necesito imagen. Pero si yo tengo ruidos cardíacos de tono variable, tengo complejos de bajo voltaje en el monitor, yo puedo asumir que la efusión es importante. Semiología, semiología. Colapso de ventrículo derecho. Si yo medí pulso paradójico, obviamente el ventrículo derecho si colapsa envía poco volumen al pulmón, hay poco retorno venoso izquierdo en ese momento y la presión arterial va a caer más de 10 milímetros, entonces no necesito yo la imagen para sospechar esto. Y lo que les mencionaba, la variación de las velocidades del flujo valvular
que con el pulso paradójico lo puedo sospechar, también tiene un punto. Entonces, yo necesito un examen muy sencillo. Presión arterial, búsqueda de pulso paradójico y tengo el score sin hacer los números. Por supuesto, si no tengo imagen, etcétera, etcétera. Porque si tengo imagen, pues aplico mi score. Entonces, ayer hablábamos de una frase que inventamos en el hospital cuando participamos en el curso de residentes. A veces hay hospitales que, bueno, en esa época tenían más tecnología que nosotros, ahora nosotros tenemos todo. Electrofisiología, tomografía, hemodinamia, etcétera, etcétera. Antes no había. Y yo decía, pues no tenerlo significa no hacer. Y nosotros solamente teníamos ecocardiografía y solamente modo bidimensional. Y con eso mandamos a pacientes a la operación. Porque hacíamos las cosas, pues, sacándole el máximo provecho. Si yo no tengo imagen, con el estetoscopio y el registro de presión arterial me puedo acercar a este score. Vean lo importante que es la semiología. Entonces, si yo estoy en este escenario, tengo que cuantificar el volumen. Cuando hago la punción, puedo ver la aguja que se ve acá como una línea blanca. Ahí está la línea blanca. La aguja no está dañando el corazón. Voy a poder ver un procedimiento seguro. Vean ustedes que el corazón va aumentando de tamaño conforme saco el derrame. Y inmediatamente tengo información del éxito terapéutico. Esto es en tiempo real, ¿no? O sea, esto es lo que hemos hecho en emergencia, medir el derrame, punza, entra la aguja, sigue avanzando que el corazón está lejos, empieza a salir el derrame, y vean ustedes cómo aumentan las cavidades de tamaño conforme alivio la presión intrapericárdica sacando el derrame. Es otro corazón en minutos. Ahora, esta descompresión rápida tiene sus peligros. Tengo que estar con una vía, conectada a solución salina o a un espacio plasmático, porque a veces por reflejos autonómicos puede caer la presión bruscamente y tengo que estar en capacidad de manejarlo. Comprenderán ustedes que todo el mundo quiere punzar. Lógico, es un procedimiento invasivo, no, yo punzo, me toca a mí, pero al igual que la punción, o quizás más importante, es llenar las órdenes para analizar el fluido que he sacado. ¿Por qué? Porque acá está el diagnóstico. Y si no me tocó punzar, ese día me toca llenar las órdenes y las lleno. Y no puedo confiarme, es decir, una indicación, ¿llevan esto al laboratorio? No, yo lo llevo. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, en emergencia hay carencia de personal, a veces coinciden muchos pacientes complicados y a veces la muestra acaba en la basura. Ha sucedido, por eso les comento. Pero si yo tengo manos para agarrar los frascos, tengo pies para caminar, conozco dónde está el laboratorio, yo llevo la muestra. No soy menos por llevar la muestra. Más bien, al paciente que está con el problema le voy a hacer un tremendo beneficio. Porque no se olviden, en el volumen extraído, allí está el diagnóstico. Y tengo que pedir exámenes bacteriológicos, exámenes de BK, serología, bioquímica, búsqueda de células neoplásicas, porque son todas las etiologías del derrame. Entonces, si no me tocó punzar, me toca llenar y me toca llevar las muestras. La cosa es ayudar al paciente. Seguimos adelante, no se olviden. El síndrome efusivo constrictivo es cuando la inflamación pericárdica evoluciona, hay más de un evento de inflamación aguda, ya punce al paciente, ya evacuamos el derrame, ya estamos con un tratamiento, pero persisten los signos de incremento de la presión intrapericárdica. Entonces tengo que sospechar yo que probablemente estamos evolucionando hacia una complicación. Y vean ustedes que acá la hoja visceral se ve muy gruesa, hay fibrina,
hay derrame. Este es derrame pleural acá atrás. Aquí está el derrame pericárdico. Igual esto es derrame pleural. Y el paciente sigue con todos los signos de hipertensión venosa sistémica. Entonces, en este caso, semiológicamente, si ustedes ya punzaron, han evacuado el derrame, radiológicamente disminuyó la cardiomegalia, la matidez cardíaca se redujo de tamaño, los ruidos cardíacos mejoraron de intensidad, pero todavía no son normales, y el paciente sigue con signos de hipertensión venosa sistémica, sospechar que puedo estar yendo a un síndrome efusivo constrictivo. Y ahí la imagen me da el diagnóstico. Pero si no sospecho este síndrome, no pido la imagen y me quedo sin diagnóstico. La pericarditis constrictiva ocurre cuando el pericardio engrosado, frecuentemente calcificado, comprime, limita el llenado de las cavidades. Esto es comparable con cuando uno se pone una faja, que a veces no puede ni respirar. ¿Por qué? Porque el efecto mecánico del dispositivo limita la expansión del abdomen, del tórax. Hay muchos gorditos que para verse mejor en la fiesta se ponen una faja y después en la fiesta también no pueden ni respirar. Hay que hacerles a veces reanimación cardiopulmonar. Pero bueno, bromas aparte. Entonces, el pericardio grueso, frecuentemente calcificado, limita el llenado de las cavidades. La pregunta es, ¿cuáles son los signos o los síntomas? Síntomas de hipertensión venosa sistémica y posiblemente también síntomas de hipertensión venocapilar pulmonar, porque tampoco se llena adecuadamente el ventrículo izquierdo, pero predominantemente de hipertensión venosa sistémica. Entonces, el pericardio fibrosado y rígido limita la relajación y distensión de los ventrículos. Van a aumentar las presiones de llenado, va a haber una dilatación vía auricular, hay acentuación de la interdependencia y hay disociación de las presiones intratorácicas e intracardíacas durante la respiración. ¿Qué significa esto? Lo que ven acá. Pericardio grueso, el paciente en expiración, paciente inspira, el septum se va hacia la izquierda. En este momento el volumen que ingresa al ventrículo izquierdo es menor que el que ingresa cuando el septum está hacia la derecha. Esto produce lo que se llama, bueno, pulso paradójico, que es uno de los signos, pero en constricción, adicionalmente lo que nos ocasiona es que cuando el paciente inspira, las venas yugulares se hacen más visibles. Cuando el paciente expira, la sangre se regresa hacia las venas cavas. Y en el hígado podemos registrar una onda reversa. Eso se hace con imagen. Pero la sospecha semiológica de la constricción es, primero, signos de hipertensión venosa sistémica. Y en la ocultación, la elevada presión que hay en las aurículas produce un sonido peculiar en la fase de llenado rápido que se llama knock pericárdico, que es como un cuarto ruido, pero en la posición del tercer ruido. O sea, en buena cuenta, es un tercer ruido que parece cuarto ruido, que se llama knock pericárdico. No lo puedo reproducir todavía por más ensayos que he hecho anoche, pero el concepto es de que, aparte del dum-tac, voy a escuchar un sonido en el medio. No, o sea, este es un tercer ruido. El cuarto ruido será turunta. O sea, parecido al turum, pero un poco más tardío. Ese es el knock pericárdico. Entonces, los síntomas. Si yo tengo bajo gasto porque el corazón no se llena bien, intolerancia al ejercicio por bajo gasto. Si la sangre no puede ingresar adecuadamente al corazón, signos de hipertensión venosa sistémica. Venas yugulares dilatadas. Signo de Kussmaul muy característico, aumento de las venas yugulares en inspiración.
los pulmones van a estar claros porque tengo poco retorno venoso izquierdo. En la ocultación cardíaca, el no pericárdico es típico. Ascitis hepatomegalia y el bajo gasto crónicamente produce caquexia al final del camino. Estas son curvas de hemodinamia. El signo característico es este que llaman el signo de la raíz cuadrada, que es un signo en que las presiones en diástole se igualan en las 4 cavidades. Esto significa que lamentablemente tenemos ya una constricción y si la constricción ha significado depósito de calcio en el pericardio, sacar este pericardio calcificado a veces hace que el paciente ingrese a sala de operaciones con pericarditis constrictiva y sale con un infarto de miocardio o con una perforación cardíaca. Porque es a veces en extremo difícil resecar el pericardio cuando está ya calcificado. ¿Por qué? Porque en los casos que han sido fatales, la anatomía patológica ha demostrado que el calcio a manera de espículas penetra en la pared miocárdica. Y a veces, por querer disecar uno, se nos va el bisturí, se va la pinza y perforamos el ventrículo, sobre todo el ventrículo derecho, que es de pared más delgada. Los vasos coronarios epicárdicos, los principales, descendente anterior, circunfleja, derecha y sus ramas están en la superficie. Podemos seccionar una coronaria, que alguna vez lo hemos visto, y el paciente sale pues complicado. Entonces, el diagnóstico de constricción tiene que ser antes de que el pericardio se calcifique, como lo que ven aquí. Por ejemplo, este caso. Vean ustedes que yo voy a hacer que el paciente inspire y donde está la flecha, no sé si ven, van a ver que en un momento el septum, cuando inspira, este es un ciclo cardíaco con respiración normal. Este es un ciclo cardíaco con inspiración forzada. Y vean cómo el septum se va hacia la izquierda. Entonces, cuando el corazón, el tabique regresa, la sangre se regresa porque no tiene dónde ir, porque el pericardio está con una coraza limitando el llenado. En tiempo real se ve un movimiento como de doble sacudida diastólica por la dificultad al llenado. Acá lo que interesa es que las hojas están pues fusionadas, muy gruesas. El movimiento anormal del septum característico es otro de los casos que hemos hecho en el hospital. Vean el movimiento anormal del septum. Cuando hay tecnología se puede hacer pues estudios tridimensionales y vemos el gran tamaño de la aurícula derecha. La aurícula izquierda también está muy grande. La presencia de densa fibrosis, calcificación en todo el contorno de los ventrículos. Una vista de un corte transversal con el movimiento anómalo del septum. Ahora, la variación de la posición del septum lo que ocasiona es que en inspiración vamos a tener disminución de los volúmenes. Obviamente esto significa caída de la presión arterial. En las cavidades derechas, en la vena suprahepática se ve un flujo reverso en expiración. Este es típico y característico, diría casi patognomónico de pericarditis constrictiva. Por supuesto que si yo sospecho pericarditis constrictiva y pido un ecocardiograma, me tienen que enviar esta imagen si mi diagnóstico presuntivo fue correcto y mi solicitud fue correcta. Si el que hace el estudio no lee la orden pericarditis constrictiva, no va a ser esta vista. Si el que hace el estudio reconoce constricción, así no le pidan, tiene la obligación de hacer esta vista, porque su examen va probablemente a confirmar una indicación quirúrgica. Y yo no puedo enviar a un paciente a hacer operaciones teniendo dudas. ¿Por qué? Porque la asociación de pericarditis
constrictiva con miocardiopatía restrictiva da síntomas casi similares. Y es muy diferente el tratamiento. Entonces, en la vena suprahepática, cuando el paciente expira, la sangre se regresa de la aurícula hacia la vena. Y esto tengo que documentarlo para tener certeza que estamos frente a una pericarditis constrictiva. Ahora, los hallazgos del Doppler definitivamente están presentes en el 80% de los pacientes. En algunos no lo están, sobre todo cuando hay miocardiopatía restrictiva, que son enfermedades, pues, mucho más difíciles de diagnosticar. Si hablamos de en qué escenario se diagnostica una cardiopatía restrictiva, es en los pisos de medicina interna o de cardiología, cuando hacemos una previsión diagnóstica, un plan de trabajo y todo viene normal o no concluyente. Se reevalúa el caso, otro nuevo plan de trabajo, resultados negativos o no concluyentes, una junta médica, y en la junta médica a alguien se le ocurre el diagnóstico y ya pide pues un examen específico, que el más característico y el más sensible para caracterizar miocardio es la resonancia magnética, que no estaba disponible antes. Pero si desde el diagnóstico de síndrome voy a pedir resonancia, pues ese no es el objetivo. Hoy día hay una conferencia desde México de un profesor de ecocardiografía que el título es ¿qué pasó con la semiología cardíaca? Y lo que ha pasado es que la tecnología, a veces usada en exceso, hace que ya uno no busque el non pericárdico, que no se busque cuarto ruido, tercer ruido, soplo de no, ¿para qué? Pide una imagen y se acaba el problema. La complicación viene cuando no tengo la imagen, ¿qué hago? Entonces, hagamos semiología, porque en nuestro país, en nuestros pacientes, es importantísimo reconocer semiológicamente cualquier síndrome que afecte al sistema cardiovascular. Entonces, cuando yo tengo pericarditis constrictiva o miocardiopatía restrictiva, es posible que tenga estas variaciones Doppler. Si la presión de la aurícula izquierda está elevada, pero hay maniobras como reducir precarga con diuréticos que pueden desenmascarar los síntomas, sobre todo si tengo una miocardiopatía restrictiva. Estos son estudios Doppler de un paciente con constricción pericárdica. Las velocidades de la pared lateral siempre son mayores que las del septum. En constricción, las del septum son mayores que las de la pared lateral. Pero si no me ponen descartar pericarditis constrictiva, no voy a buscar este signo. Salvo que el examen lo hagamos en el hospital, donde a todos le hacemos todo. Por eso ya tenemos bastante capacidad para, de la primera vista, sospechar problemas. Y bueno, se va a hacer por inercia el examen completo. Pero a veces, cuando se hacen exámenes completos, el comentario, no, ese doctor es un demorón. Está jugando con el equipo, está con su PlayStation jugando. Y no es que esté jugando, sino que queremos hacer un buen diagnóstico. Porque a veces cuando estamos en junta médica y el cirujano va a tener que abrir el tórax, sacar el pericardio, me va a preguntar. ¿Y hay disociación del Doppler tisular? Si no lo hice, no lo hice. Ahí no voy a decir eso. Pues. Tengo que decir, hay. Porque si hay, doctor, hasta las operaciones. Si no hay, ¿sabes qué? Estudia bien a tu paciente y cuando tengas el estudio bien hecho me avisas. Yo no puedo quedar así en una junta médica. Entonces, hagamos las cosas bien hechas, pero para que las hagas bien hechas, pidamos bien los estudios. Y para pedir bien los estudios, tengo que hacer un adecuado examen clínico, una buena historia clínica, si no, nada sale bien. Las miocardiopatías restrictivas, las más frecuentes, porque es una lista bastante grande, es la amiloidosis. Aquí hay un error. Muy recientemente hay infinidad de conferencias sobre amiloidosis porque ha aparecido un medicamento, una familia de medicamentos que pueden
modificar el pronóstico de amiloidosis. Cuando diagnosticamos amiloidosis, el cementerio está a 6 meses. Con la caracterización de un tipo de amiloidosis, la ATTR, hoy día con el tratamiento se puede alejar a 6 años. Y en 6 años, pues definitivamente, de repente, nuevas alternativas, pero cambió dramáticamente el pronóstico de la amiloidosis con las estrategias actuales de caracterización de la enfermedad y el tratamiento que hay. Es costosísimo, lamentablemente, pero ya hay. Fibrosis endomiocárdica, otra miocardiopatía restrictiva, enfermedad de Fabry, otra sarcoidosis, otra, entonces, y todas me pueden dar el mismo signo que una pericarditis constrictiva, que un copo pulmonar o una estenosis tricuspide. Estenosis tricuspida, pues un soplo diastólico de llenado ventricular derecho, tipo rodamiento. Copo pulmonar, historia, tabaquismo, trabajo en minería, pero miocardiopatía restrictiva significa hacer todo el trabajo diagnóstico semiológico y de imagen. La resonancia, pues, me da la caracterización del tejido. Hay fibrosis, no hay fibrosis, qué patrón de fibrosis es, entonces, pero para llegar a una técnica avanzada de imagen, que a veces no está en el hospital disponible, tengo que justificar por qué pido, si no, no hay utilidad. Y la diferenciación la hacemos con la ecocardiografía. Definitivamente, si algo es normal o algo diferencia a los pacientes de pericarditis constrictiva, de miocardiopatía restrictiva, es la característica del pericardio. En la constricción se ve el calcio y en la restricción obviamente no hay. El movimiento anómalo del septum no existe en la restricción. El tiempo de desaceleración, o sea, la velocidad con que se llenan los ventrículos es mucho más rápida en la miocardiopatía restrictiva. O sea, estos son parámetros de ecocardiografía. Pero el concepto es semiológico que tengo que sospechar. En semiología general les han puesto diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, fiebre de gen desconocido. Yo puedo poner, puede ser una colágenopatía, pero si no es colágenopatía, ¿qué es? Puede ser neoplasia oculta, puede ser endocarditis. Entonces, diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial de la pericarditis constrictiva es la miocardiopatía restrictiva. Si no lo pienso, puedo tener sorpresas cuando mande al paciente a hacer la operación. Ese es el mensaje semiológico de este cuadro y del diagnóstico diferencial. Y allí definitivamente hay aumento de presiones de llenado, pero no hay ni acentuación de interdependencia ni disociación de presión. Lo que sí tenemos una dilatación de las dos aurículas, que también la veo en la constricción, pero no hay estos cambios dinámicos de acentuación de interdependencia. Como conclusiones, pues, diremos que la enfermedad pericárdica es un desafío clínico. La razón es que desde el síntoma, dolor torácico agudo, ya hay condiciones potencialmente peligrosas, otras no. Hay condiciones que son del aparato cardiovascular, otras no, entonces ya tengo que tener un ejercicio diagnóstico bastante minucioso. Falla cardíaca puede ser, pues, si recuerdan el gráfico que presenté en las lesiones valvulares, por problemas históricos, problema diastólico, arritmia, condición mecánica, pericardio puede dar falla cardíaca derecha. Me puede dar colapso hemodinámico, que puede ocurrir pues en un infarto, puede ocurrir en una arritmia letal, entonces, otra forma de presentación. Diagnóstico desafiante máximo, cuando tengo que diferenciar de una miocardiopatía restrictiva. En todos estos escenarios, la semiología tiene, y el examen físico adecuado tiene un rol protagónico. Por supuesto que la tecnología de imagen también, pero adecuadamente empleada. Y no se olviden, en casos de ausencia congénita de pericardio, muerte súbita, primer, único y último síntoma. No hay más.
¿Y cuándo sospechar ausencia congénita? Cuando ve una radiografía con el corazón tremendamente desviado hacia la izquierda, como le presenté al inicio, en ausencia de patología pulmonar como un tórax retráctil, tengo que sospechar que hay ausencia parcial de pericardio. Y esto hay cómo solucionarlo. Pero sepan ustedes que una ausencia parcial de pericardio es causa de muerte súbita. Muy bien, este es Marrakech. Acá fuimos a hablar en el Congreso Mundial de ECO del 2005 de enfermedad pericárdica. Sitio muy bonito, al otro lado del mundo. Y bueno, espero de que haya sido interesante el tema y vean ustedes que es importante nuestro curso. Y hay que tratar de sacar el máximo provecho a cualquier signo clínico que tenga nuestro paciente. ¿Alguna pregunta? Solo hay 14, ¿no? ¿Quién falta? Bueno, ahora voy a descargar la asistencia a ver quién falta de la lista. Muy bien, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Sí, veo que está faltando Rayleigh, pero Rayleigh sí ha estado, seguro se ha salido, pero desde el inicio ha estado Rayleigh. Sí, doctor, recién se ha salido, tuvo problemas en su conexión. Ya. Bueno, las conexiones a internet pues están últimamente fallando. Ya deberíamos haber mejorado tecnológicamente, pero yo estoy haciendo ya un curso básico de señales de humo porque parece ser de que a futuro van a estar peor las comunicaciones, ¿no? Así que hay que adaptarse. Muy bien, entonces si no hay preguntas, continuamos a las 9:15 con el grupo de práctica. Hoy día vamos a continuar hablando de válvulas. La siguiente clase es el próximo martes o lunes. Ahorita voy a ver el calendario. Un momentito. Se acabó el mes. No, lunes. Lunes a las 7 de la mañana vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Que vamos a ver, aunque el tema es una subespecialidad de pediatría, nosotros como médicos generales o médicos especialistas o médicos de instituto vamos a en algún momento a ver cardiopatías congénitas. Por ejemplo, el que es ginecostetra o que quiera ser ginecostetra, de repente le llega una gestante con un soplo, tengo que pensar cardiopatía congénita. De repente el que se dedica a hacer ultrasonido radiológico y tiene inclinación por la patología ginecostétrica en los exámenes de ultrasonido para ponderación fetal. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, le escucho. Gracias, doctor. Quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que usted al inicio de la clase había mencionado que la disección aórtica también puede dar signos muy característicos. Y le quería consultar si lo ideal para ese caso sería una ecografía abdominal o una tomografía. Bueno, lo primero es sospechar el diagnóstico. Si yo no sospecho el diagnóstico, definitivamente no voy a hacer un adecuado plan de trabajo. Con la
como es diagnóstico diferencial de dolor torácico agudo, definitivamente en el escenario de emergencia, tópico emergencia o área crítica, el examen que tenemos más a mano es la ecocardiografía. En las tres condiciones, si es coronario, vamos a tener zonas que no se contraen adecuadamente. Si es embolia pulmonar, signo de sobrecarga aguda de cavidades derechas. Si es